Gracias a United Airlines. Hoy vamos a hablar de hambre, pobreza, movilidad humana y desigualdad. Así que voy a pedir a quienes se encuentran aún fuera del salón a que puedan ingresar, a que tomen asiento, y también les voy a pedir un favor. Vamos a poner en silencio nuestros teléfonos celulares para evitar que estos interfieran o molesten el momento en que estén los panelistas. Entonces, invito a quienes están afuera del salón a que puedan ingresar, a que nos acompañen. Tenemos temas súper interesantes lo que nos esperan. Y este panel que viene realmente en particular es un panel que estoy segura que les va a encantar. Quiero entonces dar la bienvenida a los panelistas que nos van a acompañar esta mañana. Ya están con nosotros. Ellos hablarán sobre hambre, pobreza, movilidad humana y desigualdad. Para esto quiero dar la bienvenida a Juan Carlos Buitrago, director de la Asociación de Banco de Alimentos de Colombia, a Fernando Medina Donoso, jefe de misión de la OIM Colombia, a Daniel Uribe, director ejecutivo de la Fundación Corona, a Jimena Miño, directora de Actiboca Colombia y miembro de la Junta Directiva de la Fundación Actiboca para Latinoamérica. Este panel va a ser moderado esta mañana por Víctor Hugo Malagón Basto, vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Sergio Arboleda. Juan Carlos, Fernando, Daniel, Jimena, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Y también bienvenido a Víctor Hugo Malagón. Él estará a cargo de este panel esta mañana. Nuestros panelistas están... Me falta el moderador. Me falta el moderador. Cuando tenemos que hablar justamente de lo que es hambre, pobreza, movilidad humana y desigualdad. Quienes nos acompañan: Juan Carlos Buitrago, director de la Asociación. Hablábamos, yo no sé si ustedes pudieron ver un poco, señor, ya casi que le quitaba el puesto. Víctor Hugo, bienvenido. Lo mismo. Entonces, ahora sí, les dejo. Bienvenidos a todos, buenos días. Bueno, pues buenos días aún. Y muchas gracias a los puntuales y a los juiciosos. Estaba trayendo a la gente del refrigerio para que entrara a este panel tan interesante y que además nos permite ahondar con unos invitados de lujo en las temáticas que nos propone este número 14 Congreso de Responsabilidad Social de la Fundación El Nogal. Y yo quisiera detenerme un momentico para agradecerle a la Fundación, a todas las organizaciones vinculadas, a las universidades que participaron en el diseño de esta agenda y dándole la bienvenida a quienes están entrando en este momento a acompañarnos en el panel. Bienvenidos. Quiero hacer una mención muy especial a la Fundación El Nogal, porque la Fundación El Nogal en estos 14 años ha sido capaz de sumar no solamente logos, muchos, sino sumar voluntades, sumar capacidades, sumar compromisos, hacer del tema de la responsabilidad social algo más que un ecosistema. La Fundación El Nogal ha logrado construir un ecosistema en donde el protagonista es la responsabilidad social, en donde el protagonismo es de Colombia y todos ponemos no solamente nuestros logos, sino nuestros compromisos. Me siento muy orgulloso de ser fundador de este foro y de aún permanecer aquí en representación de distintas instituciones. Ya presentamos a nuestros panelistas, repito, de lujo para este panel de hambre, pobreza, movilidad humana y desigualdad. Vamos a discutir en este panel sobre qué ha hecho el país y qué ha logrado el país en 3 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. El número 1, el fin de la pobreza;
el número 2, hambre cero, y el número 3, reducción de las desigualdades. Desde la perspectiva tanto público como privada, de cooperación internacional, de organismos multilaterales, por eso tenemos a Fernando Medina, jefe de la misión de la OIM en Colombia, a Juan Carlos Buitrago, nuestro director de la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia, con una labor maravillosa que vamos a compartir el día de hoy, a Jimena Niño, una bienvenida muy especial, directora de ACDIVOCA Colombia y miembro de la Junta Directiva de la Fundación ACDIVOCA para América Latina, a mi buen amigo Daniel Uribe, director ejecutivo de la Fundación Corona, con 4 perspectivas de este tema. En primer lugar, esta cuestión de medir la pobreza, el hambre y la desigualdad, como ya lo vimos en el panel anterior, es importante por 2 razones. La primera, porque nos permite una vez más dimensionarlo. Y la segunda, porque puede dar luces sobre las causas que lo generan y, por lo tanto, respuestas concretas, culturales y técnicas a los retos de la pobreza. En lo que tiene que ver con equidad, hay criterios que apuntan a medir la igualdad en términos de capacidades, otros en términos de ingresos, pero sobre todo de entorno. Por eso voy a empezar dándole la palabra a Jimena Niño. Querida Jimena, a partir de los distintos estudios que se han hecho para Colombia, surgen muchas cuestiones. ¿Cómo podríamos, según la conferencia anterior, caracterizar la pobreza en Colombia y cuáles son las causas de esta? ¿Qué desigualdades? ¿Cómo se relacionan y qué las causa en nuestro país? Bienvenida, querida Jimena. Gracias, buenos días a todos. Qué delicia estar acá con varios colegas y amigos. Muchísimas gracias a la Fundación Al Nogal por la invitación. Yo quiero hacer un abrebocas de lo que probablemente van a complementar Daniel, Fernando, otras personas, porque en la presentación anterior el secretario hizo una presentación muy clara de lo que significa la pobreza monetaria y multidimensional en Colombia, pero el otro día mi hijo de 5 años me dijo: mamá, ¿a ti por qué el pelo te crece para arriba? Y a lo que voy con este punto es, ACDIVOCA lo que ha venido trabajando y la Fundación ACDIVOCA en Colombia es en esas diversidades en Colombia. Afortunadamente somos un país diverso. Mi pelo es diferente porque venimos de donde venimos. Si vemos, ojalá miraran un poquito alrededor suyo, Colombia es un país absolutamente diverso, que tiene unos retos muy importantes todavía en inclusión, pero donde hay un buen porcentaje de población étnica, un buen porcentaje de jóvenes, de personas con orientaciones sexuales diferentes, pero es un país que sigue pensándose como que todos somos iguales. Y si miramos de nuevo a nuestro alrededor, por ahí veo a algunos afrodescendientes, uno, pero todavía nos hace falta entender mejor e interiorizar mejor la importancia de las diversidades. Y cuando hablamos de la caracterización de la pobreza, para nosotros y lo que hemos trabajado durante tantos años, es que hace falta ahondar en los temas poblacionales para avanzar realmente como país. En las cifras que veíamos anteriormente con el secretario, vemos un paneo fantástico. Pero ¿cómo puede ser que en un país donde la pobreza esté en el 12%, cuando vemos la pobreza en población afrodescendiente sea el doble, en los indígenas sea el triple, si nos vamos a las zonas rurales puede doblarse? Entonces uno debería preguntarse todavía como colombiano, ¿qué otros esfuerzos podemos hacer para realmente romper estos ciclos de pobreza que tenemos y cómo incorporar de una manera más efectiva las diferentes poblaciones? Porque el tema no es menor. Daniel y yo venimos trabajando con los mal llamados ninis en Colombia los últimos años. No es diferente, pero si yo les dijera a ustedes, y cuando hablamos de las cifras, nos hemos dedicado, tanto la Fundación Corona como ACDIVOCA, a levantar esos números que no existen en el país. Hoy hablamos, por lo menos, de los pueblos étnicos, hablamos de los jóvenes, pero cuando empezamos a trabajar sobre estas interseccionalidades, Daniel tendrá el mismo problema que yo, es que los datos no existen. Es que cuando tratamos de identificar, les voy a dar solamente un ejemplo. Hace poco queríamos trabajar con el sector privado, entender mejor si realmente la población afrodescendiente económicamente dónde estaba situada en el país. Para eso uno necesita entender, yo lo que decías, en Tumaco, en el Pacífico, hay muchísimos empresarios, la mayoría de ellos afrocolombianos. Desafortunadamente no existe un registro en Cámara de Comercio que tenga ese enfoque poblacional. Es decir, hoy no podemos saber cuántos afrodescendientes son dueños de empresas en Colombia, que son una cantidad. Empiece a trabajar, en ese momento buscamos varios socios,
entre otros la ANDI, con la Fundación Corona, lo que estamos haciendo ahorita, tratar de identificar mejor cuáles son esas cifras. Y quiero detenerme por 2 minutos en jóvenes para empezar esta conversación, porque cuando hacemos esos estudios con la Javeriana de Voces Resilientes, la mayoría de ustedes me imagino que tienen hijos o tendrán hijos pequeños, adolescentes, lo que sea, y empezamos a mirar esas barreras de acceso de las que hablaba el secretario anteriormente, pero dice hay que hacer movilidad, formación y mayor inclusión productiva. ¿Cómo hacemos inclusión productiva? Cuando yo les digo a ustedes que la mayoría de los jóvenes no tienen acceso a los empleos hoy, que básicamente más del 50% tiene 2 empleos para poder vivir, un joven que hoy está entre los 18 y 28 años, que más del 60% de ellos no trabaja en lo que estudió y que adicionalmente, un dato que sí nos encanta a Daniel y a mí, pero que sí están felices en sus lugares de trabajo. Pero a lo que voy un poco con esto es, si nosotros no empezamos a recoger esos datos interseccionales, entenderlos mejor, será muy difícil avanzar en los retos de pobreza que tenga el país porque seguimos pensando que todos somos iguales. Muchas gracias, Jimena. Y eso de dimensionar y caracterizar es fundamental. Y quizá antes de dar la palabra a Fernando, yo quisiera ver un poco las reacciones tanto de Daniel como de Juan Carlos en este sentido. ¿Cómo caracterizar la pobreza? ¿Cómo no quedarnos solamente en los números, pero basarnos en los números para el dimensionamiento? Juan Carlos. Víctor, solamente conectar la pobreza, la desigualdad del hambre, que es de lo que vamos a hablar en este foro. Hoy, yo sé que ya en la conferencia pasada dijeron 16.7 millones de personas viven por debajo de la línea de pobreza y hoy, Víctor, tenemos en Colombia 392.000 niños con desnutrición crónica. Estos niños van a tener en promedio 14 puntos menos de coeficiente intelectual, 5 años menos de escolaridad y 54% menos ingresos. Entonces, la pobreza genera hambre, el hambre genera que hoy cerca de 5 millones de personas en Colombia tengan menos coeficiente intelectual porque tuvieron hambre en su primera infancia y esas 5 millones de personas que tienen menos coeficiente intelectual son menos productivas y tienen familias que viven en el círculo de la pobreza. Entonces, simplemente quería agregar que la pobreza es la principal causa del hambre, pero el hambre genera pobreza. Gracias, Juan. Además, hay unos estudios muy importantes que correlacionan el hambre con el desarrollo físico de las personas y, por supuesto, los impactos sociales. ¿Sobre eso alguna mención? Sí, 2 o 3 datos grandes. Uno, países como Colombia se baja el Producto Interno Bruto un 11% porque tienen personas menos inteligentes por culpa del hambre. Hay un estudio del año pasado, acá que hay muchas empresas, salió el año pasado un estudio en 92 países del mundo que mide el impacto de la desnutrición crónica en 92 países, uno de ellos Colombia, y el resultado es, las empresas en Colombia están dejando de ganar al año 4.200 millones de dólares porque tienen en su nómina personas que tuvieron desnutrición crónica, son menos inteligentes y menos productivas. Entonces, repito, hambre genera pobreza, menos coeficiente intelectual y entonces ahí tenemos un círculo vicioso que tenemos que ser capaces de eliminar. Muchísimas gracias, Juan. Daniel, precisamente ustedes han sido líderes en la medición, cuantificación, dimensionamiento. ¿Tu perspectiva desde la Fundación Corona frente al tema? No, complementando, y de nuevo, muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. 2 temas que me parecen importantes. Al punto que mencionaba Jimena, en interseccionalidad, en el último Informe Nacional de Empleo Inclusivo, justamente estamos empezando a sacar cifras y es muy interesante pensar que una persona que es migrante y rural tiene la mayor interseccionalidad y barreras de probabilidad de acceder a un empleo, versus que luego un migrante mayor o jóvenes migrantes o mayores rurales, versus que una persona, digamos, joven étnico, también tiene otro tipo de barreras, pero sí es muy importante seguir haciendo estas misiones y creo que el Informe Nacional de Empleo Inclusivo permite entender este tipo de interseccionalidad. Desde la Fundación Corona, una gran herramienta que hemos puesto en disposición como un bien público para la sociedad son los cómo vamos. Y dentro de los cómo vamos hemos trabajado en los últimos años, Víctor, en acompañar la medición de superación de pobreza con otros índices. Un índice como el índice de progreso social. Este índice de progreso social lo que busca medir es cuáles son las necesidades básicas que cada ciudad o territorio debe desarrollar, cuáles son todos los componentes de bienestar y luego los de oportunidad. ¿Qué estamos viendo? Esta última medición se hizo hasta el 2021,
vamos a volverlo a medir el próximo año con cifras del 2023, pero estamos viendo la disparidad territorial, que yo creo que en temas de pobreza, además de la poblacional, la territorial es muy importante. Y vemos territorios como Manizales, siendo un territorio que cada vez sigue destacándose en superación de progresos, superación de movilidad, superación económica, superación de pobreza. ¿Por qué? Porque tiene un entorno donde todo el tema de educación, de nutrición, de emprendimiento y de condiciones del sistema se están dando, versus vemos uno de los programas como vamos que tienen mayor disparidad, es un Quibdó, que desafortunadamente no mejora. Y no mejora, yo creo, en estas condiciones, digamos, de progreso social, porque no se está haciendo las inversiones, los recursos suficientes que van llegando al territorio. Y un segundo tema que creo que es muy importante conversar también en cuáles son causas estructurales frente al tema de pobreza, adicional de la poblacional y la territorial, es la desigualdad política. Y yo creo que es un tema importante que tenemos que empezar a trabajar. Es que yo creo que en Colombia las voces y los liderazgos individuales con los que nos hemos venido gobernando tienen un tema donde realmente no están representando a la población, a las minorías, a los que están quedando más en la pobreza, y a medida que no busquemos trabajar como unos liderazgos mucho más colectivos y que haya oportunidades de fortalecer mucho más nuevas voces dentro de la ciudadanía, no vamos a poder tener realmente una inclusión política y participativa que pueda llevar otro tipo de propuestas para el tema de soluciones de las necesidades a nivel territorial. Daniel, suscribo 100%, me encanta eso de la desigualdad y de la pobreza política y del llamado al liderazgo colectivo, no solamente en lo macro, sino también en lo micro, en nuestras propias organizaciones. La presencia de Fernando acá no solamente nos honra, sino nos da una visión muy importante. Fernando, como jefe de la misión de la OIM en Colombia, estamos hablando de pobreza, desigualdad, hambre. ¿Cómo se refleja la migración en los ODS, particularmente en estos que nos convocan hoy? ¿Cómo la movilidad humana podría impactar esos objetivos? Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, Víctor. Y quisiera también agradecer a la Fundación El Nogal por la invitación a la OIM a este espacio, a todos ustedes por estar presentes y, por supuesto, es un honor estar con tan insignes panelistas en esta discusión que creo que es muy interesante y que viene mucho al caso. Concretamente, cuando hablamos de la migración, lo primero que querría decir es que la migración es un fenómeno multidimensional y que afronta muchos desafíos. Desafíos como los que nos tratan aquí precisamente, como la pobreza, como la desigualdad, desafíos relativos al cambio climático, desafíos relativos a los conflictos. Todo esto lo que hace es que las personas que están incluidas en el fenómeno migratorio tengan una situación de vulnerabilidad, pero a la vez también es algo que veremos más adelante con datos en la mano en alguna de los momentos de la conversación más adelante, es que la migración también es un factor de desarrollo y concretamente para Colombia. Y entonces entramos directamente en la Agenda 2030, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que aplica realmente a la migración, aplica a los migrantes. Y la migración se refleja y se referencia en algunos objetivos de manera directa y en otros de manera transversal, sobre todo teniendo en cuenta lo que acabo de decir de la multidimensionalidad de la migración y cómo afecta, digamos, a todas las personas y a todas las comunidades. El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 10, que habla precisamente de la reducción de las desigualdades, en su meta 7, habla específicamente de facilitar la migración ordenada, segura y regular y también de elaborar y de aplicar las políticas migratorias al respecto. Y con respecto al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2, que busca el objetivo del hambre cero, la migración, desde luego, también es un fenómeno que tiene que ser tenido en cuenta porque, lo que hemos dicho antes, es un fenómeno multidimensional y es una población vulnerable también. Concretamente en Colombia, vamos a dar algunos datos respecto a seguridad alimentaria, pobreza, etcétera. El Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos, en su evaluación de necesidades recientemente publicada, ha establecido y ha encontrado que el 45% de las personas migrantes están en situación de inseguridad alimentaria y un 3% en una situación severa de inseguridad alimentaria. Si atendemos a la encuesta de hogares, que ha sido también realizada por el DANE, hablamos de pobreza. 53,8% de la población migrante de los hogares migrantes están en situación de pobreza, 18,9% pobreza extrema y 28% pobreza multidimensional. Quisiera hacer también un énfasis en la situación de pobreza que tiene más incidencia en las familias que están, digamos, con jefatura femenina, que la mujer es la que tiene a cargo toda la familia.
¿Cuál es el potencial que tenemos en la relación del fenómeno migratorio para alcanzar el objetivo de desarrollo sostenible número 2, 0? En primer lugar, lo que tenemos que hacer también es fomentar, lo veremos también más adelante en temas de políticas, el trabajo de los migrantes, el acceso al sector productivo, y también tenemos el potencial de las remesas. La migración envía remesas a sus países de origen también. Y creo que también es muy importante recalcar lo que he venido diciendo antes. Dada la vulnerabilidad específica de los hogares, de las familias cuya jefatura corresponde a las mujeres, el apoyo específico a este tipo de hogares también sería muy importante. Muchas gracias, Fernando. Y comentábamos con los panelistas en sesiones previas de preparación que a veces en estos paneles pues todos contamos la parte positiva, lo bueno, lo que hacemos desde nuestras organizaciones, bien intencionadamente, no siempre con éxito. La Agenda de Desarrollo Global original, la primera Agenda de Objetivos de Desarrollo del Milenio, digámoslo de alguna manera, fracasó en el 2015, no se logró. Pero antes que renunciar como humanidad a esa Agenda de Desarrollo Global, decidimos más bien reeditarla, con el liderazgo muy importante de Colombia, a quien quiero hacer un reconocimiento importante porque hay que recordarlo, presidente. Colombia fue fundamental en la reedición de esta Agenda de Desarrollo Global en el 2015 y tener hoy nuestra Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible, que mucho me temo tampoco vamos a cumplir. ¿Cuál es la virtualidad entonces de una agenda global de desarrollo? Acercarnos un poco más a la meta deseada. Y por eso quiero formularle a mis panelistas más bien un reto, porque todos hemos coincidido y nos hemos encontrado en la formulación de política pública. Y hay una experiencia en este panel maravillosa, tanto nacional como internacional. A mis panelistas, ¿cuáles son las políticas públicas, según su experiencia y su visión, que pueden ser más efectivas para enfrentar el hambre, la pobreza y la desigualdad? Y sobre todo, ¿cuáles no son efectivas? ¿Qué es de eso que hemos hecho en política pública que no ha funcionado? Y empezamos aquí por Juan Carlos. Muy bien. Bueno, es una pregunta grande, voy a ser concreto. Y voy a empezar por qué no es efectivo. Lo primero, Víctor, es que hoy en Colombia no tenemos política de seguridad alimentaria. Entonces, si no hay política, no hay hoja de ruta desde el 2019, no hay hoja de ruta y entonces no tenemos un norte. Las organizaciones que trabajamos en este país por la seguridad alimentaria no tenemos norte. Tuvimos política de seguridad alimentaria, se hizo una evaluación de la política y los resultados de esa evaluación estaban diseñados para crear una nueva política en el 2019 y estamos desde el 2019 sin hoja de ruta. Segundo, no se hace la ENSIN, que es la encuesta que mide la situación nutricional en Colombia. Desde el 2015 se hizo ENSIN 2005, 2010, 2015, deberíamos tener ENSIN 2020 y los datos de la ENSIN 2020 no se han empezado a tomar. Es decir, los datos de la ENSIN 2020 vamos a tenerlos, si todo sale muy bien, en el 2026. ¿Listo? Entonces, no hay información y si no hay información, no hay hoja de ruta, no hay política que valga. En el país hay políticas que definitivamente no funcionan, voy a mencionar rápido y luego voy a mencionar las que sí funcionan. Hay políticas que no funcionan como los impuestos a los alimentos. En el mundo ya está demostrado, no hay ningún país del mundo que haya podido mejorar la salud pública poniéndole impuestos a los alimentos, no existe. Lo que hacen los impuestos a los alimentos es disminuir la capacidad de muchas personas a adquirir los alimentos, a tener acceso a los alimentos. Mucho menos los impuestos a la donación de alimentos, que es una locura y que ya existe en Colombia un impuesto a la donación de alimentos y que se quiere prohibir incluso en Colombia la donación de alimentos. Muy bien. En Colombia se usa mucho la política de transferencias monetarias o transferencias monetarias condicionadas. Es una política muy poco costo efectiva. Funciona, pero hay muchísimas cosas mejores que las transferencias monetarias. Termino con esto. Juan, perdón, para el público. Transferencias monetarias, subsidios. Subsidios en dinero, exacto. Subsidios en dinero o transferencias no monetarias como entrega de mercados. Sí, eso, digamos que solito, si no se conecta con muchas otras políticas y estrategias, eso no funciona. ¿Listo? ¿Qué funciona? El Banco Mundial hizo un estudio para entender qué hay que hacer para cumplir los ODS o el ODS Hambre Cero. ¿Listo? Ese estudio pues, y calculó cuánto hay que invertir. La conclusión, en el mundo tenemos que invertir 70 billones de dólares
en 10 años, o sea, 7 billones de dólares al año por 10 años, para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. La pregunta, Víctor, es en qué vamos a invertir ese dinero. Y entonces el Banco Mundial hizo un análisis de tasas de retorno, cuáles son los programas más costo efectivos, y les voy a mencionar 4 y les digo en qué hay que invertir esos recursos. Primero, por cada dólar invertido en programas que previenen la desnutrición aguda, retornan $4. Segundo, por cada dólar invertido en programas que previenen la anemia, retornan $12. Tercero, por cada dólar invertido en programas que previenen la desnutrición crónica, la enfermedad que les conté ahorita que hace que el cerebro de los niños se quede pequeña, retornan cerca de $18. Y cuarto, por cada dólar invertido en programas que promueven la lactancia materna exclusiva, retornan a la sociedad $35. Entonces, conclusiones de este estudio del Banco Mundial. ¿En qué hay que invertir 70 billones de dólares en 10 años? Uno, en programas que mejoren la nutrición de las mujeres embarazadas, porque si garantizamos que los niños desde la gestación tengan neuronas y se conecten, van a ser niños más inteligentes. 2, suplementación con hierro y ácido fólico en mujeres en edad reproductiva. 3, mejorar la alimentación complementaria. Los niños tienen lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y luego de los 6 meses hay que empezar a incluir alimentos para que tengan un adecuado desarrollo. Cuarto, fortificación de alimentos. Si nosotros a través de la tecnología de los alimentos y de la fortificación de alimentos logramos acabar el déficit de micronutrientes, vamos a tener personas más inteligentes. Y quinto, proteger la lactancia, promover la lactancia materna. Y sexto, mejorar la alimentación infantil, incluyendo los micronutrientes. Entonces, ya está inventado. Tendríamos desde Colombia que ser capaces de crear una política pública con base en evidencia científica internacional para acabar el hambre en Colombia. Me gusta mucho, Juan, y yo quisiera dejarle a la Fundación El Nogal la referencia de ese estudio del Banco Mundial, que yo creo que es muy interesante y nos deja unos puntos muy claros de apuestas en nutrición a las mujeres embarazadas, suplemento también en el embarazo, suplemento nutricional, fortificación de micronutrientes. Y no es una publicidad, pero sé que algún interesado podría estudiar lo que ha hecho la Universidad Javeriana de Cali en este país con su instituto OMICAS, financiado por el Banco Mundial y Colombia Científica en este tema de fortalecimiento de alimentos. Los dejo como inquietud simplemente. Daniel, desde tu perspectiva, política pública que funciona y que no funciona. Desde la Fundación, nuestro tema principal ha sido el tema de formación para el trabajo y participación ciudadana. En formación para el trabajo yo creo que las políticas sí deben estar orientadas cada vez más al empleo y la permanencia en el empleo y no tanto a la formación. Obviamente se requieren los dos componentes, se requieren políticas para el fomento educativo y el fomento para la inclusión laboral, pero buscando mucho más empleo y retención dentro del empleo. Entonces yo creo algo que hemos aprendido es, dado lo que mencionaba Jimena, en Colombia tenemos muchas barreras poblacionales y tenemos que hacer rutas diferenciales. Hemos trabajado políticas para personas con discapacidad, para personas migrantes, para diferentes temas. Yo creo que la política debe ser con rasgos diferenciales para que el empleo inclusivo realmente se pueda llevar a cabo. Lo segundo es que yo creo que en educación, uno de los grandes retos, la inversión en Colombia en educación ha crecido. El problema es que en Colombia estamos invirtiendo en modelos pedagógicos que no tienen evidencia de impacto. Entonces yo creo que realmente un tema que hemos trabajado desde las fundaciones y desde el sector educativo es cada vez más qué modelos están comprobados que son viables para Colombia, que tengan una evaluación de impacto y que genera realmente un retorno, como lo estamos mencionando ahorita en la parte de nutrición, y cómo todo replicamos. Y dejamos un poco el tema de los egos, decir, no, es que yo quiero inventarme un nuevo modelo, sino cuáles son los modelos que realmente tienen más evidencia para que las políticas que desarrolle tanto a nivel nacional como a nivel local vayan basados cada vez más en evidencia, y se está trabajando en crear cada vez más laboratorios de evidencia frente al tema de educación. Un tema interesante también que venimos promoviendo es, en Colombia muchas veces las políticas son de ejecución del gasto de un año y los temas sociales son sistémicos, son complejos y toman más de un año. Entonces venimos trabajando cómo podemos cambiar un poco la innovación de pasar a políticas que sean de gasto anual a políticas plurianual y en vez de pasar por actividades a pensar en resultados. En conjunto con el Laboratorio de Innovación del BID, que es el BID Lab y la cooperación de Suiza, venimos 7 años trabajando desde la Fundación Corona en un mensaje de enfoquémonos en pagar por resultados. ¿Qué resultados debemos trabajar? Resultados de superación de pobreza, de nutrición, de empleo inclusivo.
esos resultados pueden ser mucho más claros y si le ayudamos a las políticas públicas a que nos enfoquemos en cómo logramos ese resultado, qué resultado queremos lograr y dar libertad a la innovación de cómo podemos ir respondiendo a eso puede ser más interesante. Hace varios meses firmamos con el DNP un MOU para ir creando toda una política y una estrategia nacional de pago por resultados en Colombia, que Colombia ha sido líder. Entonces yo creo que hay una oportunidad de crear innovación realmente y de proponer cómo, si nos orientamos más a los resultados y menos a las actividades, podemos ir generando. Y yo estoy de acuerdo, digamos que creo que en las políticas de subsidios o transferencias monetarias hay algunos retos de costo efectividad, pero en Colombia yo creo que tiene que haber un mix. Hay un mix donde tenemos que generar ingresos y promover el empleo y que las personas puedan tener sus propias oportunidades, pero para poblaciones cada vez que están todavía muy vulnerables tiene que haber un balance entre las dos. El estudio de desarrollo humano que tiene el PNUD demuestra cómo las políticas para promover realmente la formalización, la inclusión productiva, requiere todavía de un país que en los territorios donde se requiere más crear el mercado, algunos apoyos, digamos, condicionados a hitos, pueden ir generando una palanca mientras se crean otras oportunidades mucho más de mercado y sostenibilidad. Yo suscribo eso, Daniel, me parece que un mix es fundamental, pero creo también, como dice Juan Carlos, que las transferencias podrían tener mecanismos con incentivos menos perversos o quizá más virtuosos para el logro de esos resultados. Muchas gracias, Daniel. Desde la perspectiva, Fernando, de un organismo multilateral, ¿cuáles son esas políticas públicas que pueden ser más efectivas para superar estos retos? Pues mira, desde la perspectiva de la movilidad humana, lo primero que querría resaltar es que Colombia es un ejemplo a nivel mundial como país sensibilizado con el fenómeno migratorio, consciente del fenómeno migratorio y con, digamos, la firme convicción de que las políticas de regularización e integración son beneficiosas para la sociedad en general. En concreto, vamos a ir de lo global a lo particular. Desde lo global, en 2018, Colombia adhirió al Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, que trata de establecer y de potenciar continuamente los sistemas de gobernanza migratoria, de atender los desafíos del fenómeno migratorio y también de potenciar la migración como un factor de desarrollo para la sociedad. Si atendemos ya a lo puramente nacional, en 2018 se estableció el COMPES 3950, que estaba focalizado en la asistencia humanitaria y la protección de todas las personas en situación de migración con situación de vulnerabilidad. Este fenómeno, o sea, este enfoque de asistencia evolucionó hasta un nuevo COMPES en 2022, el 4100, que ya atiende más a la integración socioeconómica, con lo cual ya empezamos a ver cómo la globalización del fenómeno, la contribución positiva y la necesidad y el beneficio de la integración de migrantes en una sociedad es ya tenido en cuenta específicamente por el Gobierno colombiano. También se ha establecido una mesa de migración del Sistema Nacional de Cooperación Internacional en Colombia para el abordaje conjunto de todas las cuestiones relativas al fenómeno migratorio a través de los diferentes actores internacionales. Y ya desde lo particular podemos hablar de más de 180 medidas para la protección de los migrantes, como puede ser, por ejemplo, el establecimiento de la política integral migratoria, que habla de protección y que vela también por la integración, no solamente de los migrantes en Colombia, sino también de los colombianos en el exterior. El Estatuto Temporal de Protección del Venezolano, que como ustedes sabrán ha favorecido la integración de prácticamente 2 millones de venezolanos, la regularización de 2 millones de venezolanos y el acceso de ellos en Colombia a la educación, a la salud, al empleo, al emprendimiento. La practicidad, digamos, de este fenómeno de regularización para poder también facilitar la integración efectiva y el acceso a todos estos derechos y servicios a través de la estrategia Intégrate, que se ha establecido en 11 ciudades, donde habitan el 60% de los venezolanos en Colombia, y otras medidas que también están ahora mismo siendo pensadas y siendo también publicadas para extender y expandir la regularización a otras personas que no han tenido acceso dentro de las medidas anteriores. Lo que podemos decir es que todas estas medidas ayudan a la inclusión, la regularización ayuda a la inclusión. Cuando hablábamos de acceso al empleo, de acceso al sector productivo, tenemos que hablar que es muy importante, ya que esa formalización
del empleo en la población migrante puede reducir un porcentaje que es excesivo de informalidad ahora mismo. La población migrante, el 78,7% está en situación de informalidad. Todas estas medidas de regularización y de integración pueden incrementar inmediatamente en 10 puntos la situación de formalidad en el empleo. Y eso hará que también los ingresos aumenten dentro de la población migrante. Un 31% podría ser ese incremento, lo que ayudaría a reducir la situación de pobreza multidimensional específicamente, que ya hemos dicho antes, que es del 28% en la población migrante. Muchas gracias, Fernando, y sobre todo estos datos son muy relevantes, 10% y 31% del mejoramiento del empleo. Tenemos evidencia entonces de cómo hay un impacto real, cuantitativo, no retórico, no intencional, sino concreto en la política pública y en este caso vinculada a la movilidad. Y por supuesto, Jimena, desde tu experiencia y ahora con esta visión desde AgriBoca, ¿cuáles son las políticas públicas acertadas y cuáles son las que deberíamos olvidar y no repetir? Yo me imagino que acá hay muchas personas que han trabajado en el sector público como yo. En el sector público tenemos un chiste malo, sin duda alguna, que dice un COMPES no se le niega a nadie. Un COMPES es un documento de política. Y todos los que hemos trabajado en el sector público hemos sacado documentos COMPES. Los sufrimos, los sacamos y después lo lloramos. Pero bueno, a lo que voy con este punto es, para mí, y ahorita me refiero a un par de ejemplos de la política pública, pero yo sí creo que el problema está más en la implementación de las políticas públicas en Colombia. Quiero volver a las poblaciones diversas otra vez, quiero hablar, tenemos una constitución del 91 que reconoció los derechos de los pueblos étnicos, de las poblaciones étnicas, pero también un COMPES precioso que armamos con los jóvenes después del estallido social entre el gobierno Duque y algunos de nosotros que fuimos partes de esas conversaciones, COMPES 4040, pero en la práctica lo que nos ha pasado a nosotros es que cada vez que llega un nuevo alcalde o que nos enfrentamos a alguna política pública, siempre los alcaldes, menos de las grandes ciudades, obviamente que tienen mayores recursos y capacidades para hacer esta política pública, nos dicen, ayúdenos por favor en la elaboración de los planes de desarrollo municipal. Y cuando uno empieza a ver a lo largo de todos estos años, a mí me llama mucho la atención que en este último, en Riohacha, el alcalde nos pidió un enfoque diferencial para la población guayú en salud. Y usted dice, pero la Guajira es mayoritariamente indígena, ¿cómo no podemos tener el marco claro de cómo atender a los guayús en términos de salud? Y esto ocurre todo el tiempo en el país, por eso digo, no creo que sea solamente el diseño de las políticas públicas, y vuelvo al tema territorial que decía Dani, donde las diferencias son enormes, pero que tengamos en cuenta que todavía aún en Colombia estamos aprendiendo a hacer y a implementar la política pública. En Bojayá nos pasó lo mismo, el alcalde me decía, oiga, ¿cómo puede ser que un municipio como Bojayá, donde casi el 52% de la población es indígena, no haya una sola política pública orientada a los indígenas del municipio, todo es afrodescendiente? Y uno dice, pero ¿cómo puede pasar eso en un municipio en el Chocó? Pues efectivamente es lo que nos pasa. Y no es solamente que no exista la política, sino como digo, él decía, siempre hemos sido afrodescendientes, diciéndole a los indígenas qué hacer en Bojayá. Yo quiero tener un secretario indígena que me ayude a entender mejor la realidad indígena y ser más asertivo en la política pública. Entonces, de políticas públicas estamos llenos, unas mejores que otras. Yo quiero resaltar un tema que hablábamos ahorita en privado, cuando estábamos ahí nosotros, y es el de la salud mental. Y ustedes se preguntarán, ¿pero qué tiene que ver la política pública de la salud mental con la pobreza y la desigualdad? Pues mucho. Y cada vez, lo decíamos ahorita, estoy de acuerdo contigo, Juan Carlos, fuiste tú el que dijo, ¿quién dijo? Fue Víctor el que dijo, el tema de salud mental hoy es el tema número 1 en Colombia o en el mundo. ¿Qué nos pasa con los jóvenes? Cuando nosotros hacemos esa caracterización de los jóvenes, lo primero que vemos es que más del 52% de los jóvenes en Colombia están estancados socioemocionalmente hablando. Eso es muy grave. Eso es muy grave en un país como Colombia, que uno sienta que no tiene proyecto de vida, que sienta que no hay esperanza. Entonces, si bien los jóvenes están llenos de ideas, quieren transformar Colombia, nos hacen preguntas muy duras siempre. Me acuerdo en uno de esos diálogos en Cali nos decían, usted, generación de cuchos, que se dejaron meter 3 reformas tributarias, que no han hecho nada por el país, que siguen pensando igual, que les gusta la guerra, que quieren vivir en guerra, a nosotros nos gusta la paz. Pues efectivamente cuando uno ve
que hay un tema de salud mental detrás que no los deja efectivamente acceder a un empleo, a una oportunidad productiva, a un emprendimiento, a un entorno mucho más productivo, a un mejor relacionamiento con la familia. Uno se pregunta si los jóvenes y las personas en Colombia no le paramos más bolas a la salud mental, y la ley es linda, está bien escrita, hace 8 días nos la enseñaron en AgriBoca, nos la leyeron, nos la hicieron pedagogía, pero efectivamente en la implementación de este tipo, por ejemplo, es solamente un ejemplo el de salud mental, que son cosas que se nos escapan un poco de los que hacemos desarrollo, de lo que pensamos normalmente. Creo que hay otras políticas públicas a las que no les hemos parado las bolas suficientes y que están siendo factores diferenciales en el momento de avanzar como país en pobreza o en desigualdad. Muchas gracias, Jimena, y gracias a los panelistas, porque con el rigor y la concreción y la asertividad de sus intervenciones vamos a tener tiempo para una intervención adicional que no nos podemos ir sin ella. Y es básicamente, además conversada con los panelistas sobre cuál es el rol del sector privado en el abordaje de los desafíos que se plantean en esta Agenda de Desarrollo Global. Y debo decir también que el sector privado es un invitado reciente a este diálogo sobre la Agenda Global de Desarrollo. Tradicionalmente el sistema de Naciones Unidas no era un sistema que vinculara la voz del sector privado, más bien era intergubernamental y con alguna interlocución con organismos sociales. Pero es ese pacto global del milenio, ese pacto global del año 2000 y quizá una serie de escenarios nuevos de los que hablaremos más adelante, que vinculan activamente al sector privado en este diálogo y por supuesto en el compromiso con la Agenda de Desarrollo y con estos 3 objetivos que estamos reflexionando. Me devuelvo entonces de nuevo, Jimena, ¿cuál es el rol del sector privado en el abordaje de estos desafíos? Pues tan importante es que estamos acá y pues hay una cantidad de sector privado acá interesado en hablar sobre estos temas en Colombia. Además de supremamente importante, quiero dar solamente algunos tips y me encanta que estén acá. Nosotros, a los que conocen a Joaquín Lozada, el presidente de FANALCA, hace un año en el Congreso de la ANDI, Joaquín empezó hablando de los jóvenes y empezó hablando de cómo la fuerza laboral, que es más del 55% en Colombia hoy joven, ha venido cambiando, y él hacía una reflexión como caleño de lo que vivió en el estallido social. Y Joaquín decía de manera muy acertada, oiga, yo estaba de espalda a la situación laboral en mi empresa. Yo empecé a entender que tenemos que dejar de hablar de generación de cristal o de empezar a dejar de ver esas barreras o esos problemas que vemos los empresarios en la juventud y hacernos preguntas efectivas sobre, oiga, ¿el problema es el joven que se quiere ir en pijama a la empresa? ¿O el problema soy yo que no lo dejo ir en pijama a la empresa? ¿Qué importa que usted se quiera ir en pijama? Pues salvo obviamente que usted hace atención al cliente. ¿Qué importa una serie de cosas que quieren ser más flexibles? Claro, que quiero un horario muchísimo más flexible, claro. Que de pronto yo me tengo que preguntar cómo soy un poco más innovador, que Daniel lo mencionaba, cómo el ambiente laboral en general está cambiando, pero la reflexión de fondo de Joaquín era un poco a los empresarios en ese momento del Congreso de la ANDI tenemos una generación nueva, y tenemos una cantidad de industrias, de empresas que seguimos pensando como yo. Yo trabajaba 48 horas al día. Mi generación no 48, pero 20, Daniel, por ahí trabajamos. Dice, estos jóvenes quieren trabajar 8 horas porque se quieren hacer skate, hip hop, quieren parchar con la novia o quieren dormir. Eso me costó entenderlo. Pero entonces, para nosotros, el rol del sector privado puede ser de lo más importante para avanzar en pobreza. Y vuelvo al tema de los ejemplos. En nuestra encuesta, más del 64% de los jóvenes en Colombia reciben menos de $1 millón, menos de $1 millón en las 30 lugares que nosotros encuestamos. Eso es pobreza monetaria, o sea, efectivamente, si más de la mitad de los jóvenes en Colombia no están recibiendo ni siquiera un salario mínimo mensual, es una de las preguntas que tenemos que hacernos todos los colombianos, no solamente como personas, sino el sector privado también. Y ahorita estamos desarrollando con la Fundación AgriBoca una herramienta muy interesante. Hace unos años vimos un estudio que lanzó McKinsey de las 600 empresas más importantes en América Latina, donde medían efectivamente cómo la inclusión, cómo la diversidad era un activo en la empresa y cómo hay más ganancia en el momento en que somos más diversos. Por eso empecé la conversación en este panel con la interseccionalidad, porque no solamente es un tema social, sino hoy también es un tema económico dentro de las empresas. Con la Fundación AgriBoca dijimos, oiga, y en el marco del trabajo que tenemos con Corona y con la ANDI, vamos a lanzar una batería de indicadores que le va a permitir a las empresas efectivamente
trayendo estas diversidades que, como digo, siempre los jóvenes tienen barrera de acceso, los afrodescendientes tienen barrera de acceso, pues ni hablar de los indígenas, las personas con orientaciones sexuales diferentes, las mujeres aún, hoy por todo el tema de cuidado que se mencionó, tenemos barreras de acceso para los trabajos y lo que queremos invitar al sector privado es seguir teniendo estas conversaciones, esta es solamente una idea, pero ¿cómo puedo medir adicionalmente que estoy impactando a pobreza a través de la diversidad? Porque es estos sectores poblacionales los que tenemos que seguir atrayendo para que realmente podamos cerrar ese círculo de pobreza que tenemos en Colombia. Muchísimas gracias, Jimena. Valiosa reflexión, la suscribo y aprovecho esa reflexión para invitar a todos los asistentes, a los más de 350 que están aquí presentes y a los más de 600 que nos están acompañando en este momento a través de la plataforma de streaming, a que en la tarde de hoy acompañemos nuevamente esta edición del premio de la Fundación El Nogal para los jóvenes. Y es muy importante que estos escenarios complejos y concretos generen valor también para un público como es la juventud. Fernando, desde la visión de la OIM y de los organismos internacionales, ¿cuál debería ser, cómo articular ese rol del sector privado? Muchas gracias. Y sí, desde el punto de vista de la movilidad humana, reitero que la OIM reconoce el impacto positivo de la migración como factor de desarrollo. Quería daros algunos datos más. Ya os llevo dando unos cuantos datos durante estas intervenciones, pero creo que son muy importantes. Y concretamente voy a hablar de dos estudios, uno del Banco Mundial, que ya ha sido referenciado antes, y también otro que la OIM ha apoyado específicamente este año, que es relativo a un estudio de impacto fiscal de la migración, auspiciado por la Fundación Konrad Adenauer y con otros socios, en la que se está evidenciando que la aportación de la migración al sistema fiscal colombiano durante el año pasado ha sido de 520 millones de dólares. Estamos hablando de un 1,91% del total de los ingresos fiscales del país. Teniendo en cuenta que se estima que hay 2.800.000 venezolanos ahora mismo en Colombia, de los cuales 1.900.000 ya han sido regularizados y 350.000 están en proceso, lo que nos hacemos también es una estimación de cuál sería la aportación de la migración al sistema fiscal colombiano si existiera una plena regularización, y esto es 804 millones de dólares. Simplemente un dato para que se pueda ver el impacto positivo. Si acudimos al estudio del Banco Mundial, hablamos de la caracterización de la migración como bono demográfico. 4 de cada 5 migrantes son menores de 35 años. Y la productividad laboral potencial, ya que el nivel educativo de esta población es muy alto. Por otra parte, el Banco Mundial también hace eco de los beneficios de la regularización. No solamente en términos de seguridad, aumenta la seguridad, se incrementa el consumo. La migración puede aumentar en un 60% el consumo. Un empleo regular va a dar la probabilidad también de disminución, como habíamos comentado antes, de la informalidad en el empleo y un aumento en 10 puntos del empleo regular en el país. Y, por otra parte, los ingresos de los inmigrantes regularizados pueden aumentar, siendo, digamos, sujetos de empleo formal hasta un 31%. Los beneficios de la integración está clarísimo que también son muy claros. Y también, en cuanto al estudio del Banco Mundial, se dice que por cada peso que se invierte en integración hay 2 pesos que se recuperan en consumo y en inversión. La responsabilidad es una responsabilidad compartida. No solamente compete a las autoridades, no solamente compete a los migrantes, no solamente compete a las comunidades de acogida, compete a todos como sociedad. Incluimos también, evidentemente, al sector privado, que tiene un rol muy, muy importante. La cooperación internacional puede apoyar con una experticia en diferentes países, con abogacía, con diálogo, con apoyo técnico, pero creemos realmente que el sector privado es clave para generar oportunidades. Tiene la capacidad, tiene el conocimiento, tiene la experiencia y tiene los recursos para poder colaborar en afrontar y confrontar estos desafíos. Hay sectores específicos productivos que podrían ser inmediatamente claves para poder favorecer la integración de la migración: el sector agrícola, el sector de la construcción y el sector servicios. La regularización, como hemos visto, da facilidades para la integración y realmente aplicar estas medidas es sencilla. A veces desde el sector privado se nos comenta que es difícil dar empleo a migrantes. Existen procedimientos y se puede hacer de una manera sencilla. Se debe también mirar al enfoque inclusivo,
que apoye no solamente la incorporación de la migración al mundo laboral, sino la retención también. Y un tema también muy importante, toda la formalización en el empleo va a dar también lugar a una facilidad para la bancarización de la población migrante, que es un reto también a afrontar. En definitiva, lo que podemos decir es que el sector privado puede aportar soluciones, es creativo y tiene los recursos para confrontar los desafíos relativos a la migración. Muchísimas gracias, Fernando, nuevamente, además por esos datos y esa rigurosidad, porque nos ilustran y yo por lo menos me voy muy mejor dateado de esta conversación. Muchas gracias. Daniel, la articulación de la Fundación Corona con el sector privado ha sido también ejemplar. ¿Qué innovaciones, qué podemos mejorar en esa articulación con el sector privado? ¿Cómo mejoramos el rol que cumple el sector privado? ¿Es suficiente? Sí, no, yo creo que el sector privado, de hecho, desde que empezaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se decían en su momento 3.5 trillones de dólares, ¿no?, que se necesitaba. Claramente el sector público no tenía, el sector filantrópico y social no alcanzaba, está en el sector privado realmente la posibilidad de hacer estos cambios. Donde yo creo que hay innovación y hacia dónde debemos irnos moviendo cada vez más, yo creo que hay un factor fundamental y es la transparencia. ¿Por qué? Nosotros venimos midiendo junto con Pacto Global, la Cámara de Comercio de Bogotá y la Fundación Bolívar de Vivienda ya hace 8 años, un programa que se llama Unidos por los ODS, y es cómo cada una de las empresas contribuye al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y realmente hemos visto un crecimiento en la cantidad de respuestas de forma voluntaria de grandes empresas, cada vez más MIPYMES, y está un poco en el cambio de mentalidad de reconocer que ya se están haciendo muchas acciones, el problema es que no las comunicamos, no sabemos cómo medirlas, no sabemos cómo agruparlas. Y yo creo que hay un reto muy importante, digamos, para todos los que están acá en la audiencia en general. El sector privado está haciendo una gran cantidad de acciones y puede todavía encontrar mejores formas de hacerla, pero el reto a veces es un reporte más, accountability mayor, ¿no? Eso es más trabajo y eso es tiempo, y esas son las barreras principales que yo creo que mecanismos de estandarización nos van a ayudar. Y hay un tema muy importante, todas las empresas saben perfectamente qué son las normas NIF, el manejo contable. Colombia desde el próximo año va a tener que regir un nuevo sistema que es el S1 y S2 de transparencia en temas ambientales y sociales. Y esto es una iniciativa que está pasando a nivel global. Obviamente Europa va primero, luego va a Estados Unidos y luego vendremos nosotros. Pero empezar a definir estándares de la accountability social y ambiental de las empresas va a cambiar realmente la dinámica de cómo se reconoce el aporte del sector privado en estos temas de objetivos de desarrollo sostenible. Porque si medimos igual y si reportamos que cuando vamos a valorar la empresa para una venta, para una adquisición o para cualquier tipo de proceso de compra, comienza a haber una diferencia como le dedicamos de igual atención al manejo contable dentro de nuestras organizaciones. Entonces yo creo que hay un tema de transparencia muy importante y eso se viene viendo también desde la perspectiva de inversión de impacto. Colombia ha sido, digamos, un país dentro de la región que ha promovido cada vez más la inversión de impacto. La inversión de impacto es aquella que puede generar un retorno ambiental y social, además de un retorno financiero, que tiene adicionalidad en cada peso que se invierte. Yo estaba viendo, digamos, que la última medición que se hizo desde la mesa que trabaja la inversión de impacto en Colombia, que se llama Impacto Colombia, desde 2022, el 43% de las inversiones de impacto en Colombia tienen como intencionalidad la superación de pobreza, el 32% mucho más la desigualdad, pero nos falta mucho promover el tema de hambre cero. Ahí es menos del 15%, es el 13%. Entonces yo creo que en pensar desde la perspectiva de cómo se toman las decisiones de inversión desde las empresas, teniendo tipos de mediciones, realmente hay una oportunidad inmensa. Y lo segundo es que está cambiando cada vez más. Colombia, siendo un país de ingreso medio, toda la cooperación internacional ya no quieren seguir generando recursos no reembolsables al país, sino quieren encontrar nuevos mecanismos de financiación donde se pueda hacer a través de inversiones mucho más sostenibles. Y yo creo que ahí el sector privado es el que tiene que traer la propuesta de innovación porque sabe hacer estos modelos, se está trabajando desde Corporate Venture Capital y diferentes temas. Entonces yo sí creo que hay una oportunidad muy importante para que Colombia siga siendo pionero en estos temas de inversión de impacto, de generar más mecanismos para atraer más recursos, pero para esto es fundamental un tema que no lo hemos conversado mucho hoy y es la confianza. Hoy en día la confianza es un factor fundamental para que se puedan generar las inversiones privadas, el trabajo público-privado, el trabajo articulado entre diferentes actores. Y en Colombia tenemos que volver a reconstruir un tema de confianza. El último estudio de la Fundación Bertelsmann, el barómetro de confianza, muestra que donde hoy en día hay más confianza es en el sector privado. Entonces tenemos que apalancar todas estas oportunidades de confianza para seguir volviendo a atraer inversiones y seguir generando un poco más de desarrollo e innovación desde esa perspectiva para cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible.
Daniel, muchas gracias. Inversión de impacto, y le pega en la pepa Daniel cuando habla de estandarización y reporte. Y aquí sí quiero, como miembro del board del GRI para América Latina, decir que hay un compromiso de las organizaciones en S1 y S2, pero no podemos perder de vista que esto es un instrumento. Siempre es un instrumento, es un medio, no es el fin. Cuando las organizaciones confunden el fin con el medio y cuando el fin no es mejorar en el estándar, sino lograrlo o lograr el sello o tener el reporte, perdemos, no ganamos. Así que estamos de acuerdo en eso, Daniel, y muchas gracias por esa mención. Juan, papel del sector privado en esos retos que tú también nos mencionaste en las primeras intervenciones. Bueno, Víctor, voy a hacer un aviso parroquial primero y respondo la pregunta con el permiso de Inés. Voy a invitarlos a un concierto. Ustedes han visto un video que sale en todo este foro, un concierto. Para las personas que vinieron a este foro, pues vamos a tener unas entradas gratuitas para el concierto. Entonces, por favor, me levantan la mano a quienes de los que están en este foro les gusta alguno de estos artistas. Diego Torres, Santiago Cruz, Mario Bautista, Pedro Capó, Adriana Lucía, Junior Zamora. Bueno, muy bien. Listo, ya. Entonces, van a ingresar, por favor, desde su teléfono a futurosinhambre.org. Le ponen en el buscador futurosinhambre.org y allí van a encontrar una landing donde van a dar clic en regístrate acá. También hay un botón que dice dona, los que quieran donan, por supuesto, a los bancos de alimentos, pero se van a registrar, regístrate acá. Y al final del formulario van a encontrar que dice código, van a poner el código El Nogal. Entonces, ustedes con sus familiares y amigos, si se registran acá, les vamos a devolver al correo electrónico entradas para que estén en la mejor ubicación del Movistar Arena. El 20 de octubre en el Movistar Arena vamos a tener estos artistas, Diego Torres, Santiago Cruz, Adriana Lucía, en un concierto muy bonito que se llama Todos Juntos por un futuro sin hambre. Entonces, repito, futurosinhambre.org, regístrate aquí, al final, código El Nogal, se registran y les enviamos las boletas. Bueno, te voy a responder, Víctor. Miren, los bancos de alimentos de Colombia hoy trabajamos de la mano con 1.600 empresas y gracias a 1.600 empresas les llevamos nutrición a 1.164.000 personas en condiciones de vulnerabilidad. Cada empresa hace lo que puede. Entonces, ¿cuál es el rol del sector privado? Poner sus capacidades, su quehacer, sus saberes. Por ejemplo, por acá está Esri, Vanessa estaba por acá sentada, Esri. Pues gracias a Esri, hoy, que es la empresa que es dueña de un software que se llama Argis, pues gracias a Esri hoy los bancos de alimentos de Colombia tenemos el Observatorio de Nutrición Infantil más completo de América Latina. Entonces, cada empresa, la TAM nos da tiquetes aéreos. DHL nos permite mover mercancía. Cada empresa va poniendo sus capacidades, su voluntariado y vamos conectando. Entonces, el rol del sector privado, querido Víctor, es todo. El hambre es un fenómeno multicausal y nos tenemos que juntar todos con nuestras capacidades para poder superar el problema del hambre. Termino con esto. El año pasado soñamos llevar nutrición al Pacífico colombiano. Hicimos en diciembre del año pasado un concierto. Recogimos recursos en ese concierto y este viernes, gracias a ese concierto, inauguramos el Banco de Alimentos de Buenaventura y lo inauguramos con donaciones del sector privado y con capacidades del sector privado. Por eso la invitación a este nuevo concierto de este 20 de octubre, porque lo que soñamos los bancos de alimentos de Colombia es hacer la movilización social más grande de este país, que nos juntemos todos, el sector privado, el sector público, las organizaciones del tercer sector, para que construyamos un futuro sin hambre. Invitados todos, recuerden, futurosinhambre.org, se registran, código El Nogal. ¿Cómo sería de bueno ese panel que nos vamos hasta con boletas de concierto, verdad? Oiga, sí. Ya todos hicieron su inscripción. Gracias, Juan, por esta invitación. ¿Y cómo sería de bueno este panel que han sido absolutamente rigurosos los panelistas en el uso del tiempo y yo no puedo menos que agradecerles? Eso sí, me llevo yo y nos llevamos todos al menos un decálogo de hoja de ruta concreto para trabajar en estos 3 objetivos de desarrollo. El objetivo de hambre, pobreza y movilidad humana y desigualdad. 1, ámbito de alimentos. 2, ámbito de educación. 3, Daniel, ámbito de empleo. 4, ámbito de la lógica de gasto e inversión por resultados y o inversión de impacto. 5,
migración y movilidad. 6, diversidad. 7, rol del sector privado e innovación. 8, salud mental y emocional, querida Jimena. 9, aplicación de la política pública, no solamente la política pública, sino su mejor aplicación. Y permítanme un 10 para un tema que no se tocó a fondo, pero que es fundamental para articular todos estos, y es la ciencia, la tecnología y la innovación. Como lo dije hace un momento, hemos estado más de 500 participantes aquí. Yo quiero agradecer muy especialmente a las 14 universidades que han hecho parte de la organización de este congreso y que también nos han permitido, querida Inés Elvira, tener a estudiantes y a jóvenes activos y presentes en estos diálogos de futuro. Quiero también agradecer a los 17 aliados institucionales, públicos y privados. Daniel, eso es la muestra, como lo decía yo al comienzo, de que más que logos hay voluntades y hay confianza, y estamos también construyendo el objetivo número 17. Mi gratitud para el doctor Rafael Blanco, nuestro presidente del club, para el doctor Raúl Grisales, presidente de la fundación, por supuesto a Inés Elvira Roldán, para quienes todavía creemos que es imposible convocar a más de 1000 personas a través de distintos medios. Tú nos sigues demostrando que es posible. Gracias por eso y por convocarnos a esta gran reflexión. La semana pasada se llevó a cabo en Naciones Unidas, se llevó a cabo una agenda muy nutrida, pero dentro de esa agenda la Fundación Public desarrolló la Media for Social Impact y su ya tradicional Summit de Impacto Iberoamericano o Latino. Y allí se identificaron 2 tipos de retos que traigo hoy para cerrar este panel. Los retos en boca del profesor Ronald Heifetz, los retos técnicos y los retos adaptativos o culturales. Y se identifica también que la probabilidad de no logro de los objetivos de la Agenda 2030 pasa porque hemos identificado muy bien los retos técnicos: recursos, infraestructura, capacidades técnicas, conocimiento, pero no hemos abordado de manera suficiente los retos adaptativos o culturales, comportamientos, hábitos, convicciones, confianza, Daniel. Y para cerrar este panel, quisiera hacer acopio de una breve mención que hace la doctora Adela Cortina. Recordar que Adela Cortina fue nuestra invitada al primer Congreso de Responsabilidad Social hace ya 14 años aquí en el Club El Nogal. En su último libro, que recomiendo vivamente, Aporofobia, el rechazo al pobre, un desafío para la democracia, Adela Cortina dice lo siguiente: acabar con la pobreza no es ya solamente un objetivo de desarrollo, sino sobre todo un deber moral, político, económico y social. Y eso es lo que nos han enseñado hoy nuestros panelistas, para quienes pido un fuerte aplauso. Víctor, ¿me deja complementar el aviso parroquial? Más boletas, por favor, rápido. Cada inscripción es una boleta. El que quiera ir con su pareja, con sus hijos, para niños mayores de 7 años es el concierto. Entonces inscriben por favor a todos para que les lleguen boletas suficientes. Los que quieran donar allí mismo, futurosinhambre.org, y las empresas que quieran patrocinar también se inscriben por allí. Gracias. Querida Ana María, cuando uno está en buenas compañías el tiempo pasa volando, pero hemos sido juiciosos en el tiempo. Aló, ahora sí. Además de juiciosos, interesantísimo. De verdad, muchas gracias. Me encanta y comparto con lo que ha dicho Víctor Hugo, la cantidad de jóvenes que tenemos el día de hoy presentes acá. Primero, que hacen que baje el promedio de edad de todos nosotros. Pero de verdad, el interés y el rol y cómo se han puesto la camiseta las universidades y los centros educativos para elaborar este panel, para poner unos panelistas de altísimo nivel y bueno, para que todos podamos hacer una transformación, todos podamos dar ese paso al cambio, tener la hoja de ruta, que es un poco lo que ustedes nos han dicho. Muchísimas gracias entonces a nuestros panelistas. Mientras se van despidiendo nuestros panelistas, yo les invito a ver un video de quienes también hacen posible esto, nuestros patrocinadores.
Bogotá es mi casa. Aquí está mi familia. Y nos cuidamos unos a otros. En mi casa encuentro apoyo. Y a mi casa la transformamos para que siempre esté mejor. En mi casa puedo ser y hacer lo que me gusta. En mi casa está mi comunidad. En mi casa se cumplen los sueños. Esta es la biblioteca de mi casa. Mi casa es la inspiración de mis canciones. En mi casa somos un equipo. Lo mejor de mi casa es recibir a los amigos. Mi casa tiene la mejor comida. La mejor música. Las mejores fiestas. El mejor jardín y la mejor vista. A veces mi casa también está sucia, desordenada, difícil, insegura. Pero no olvidemos que muchas veces nos hemos unido y hemos logrado lo imposible. Hemos demostrado de lo que somos capaces. Hoy más que nunca es momento de cuidarnos unos a otros, de trabajar juntos, de recuperar el orgullo y la confianza. Es momento de darle una oportunidad a la esperanza. En Bogotá, Mi ciudad. En Bogotá, mi ciudad, mi casa. Diego Torres, Santiago Cruz, Mario Bautista, Pedro Capó, Adriana Lucía, Junior Zamora y Manú. En Todos Juntos, un concierto por un futuro sin hambre. 20 de octubre en el Movistar Arena de Bogotá. Sé parte de este futuro y compra tus boletas en tuboleta.com. Invita a Bancos de Alimentos de Colombia y Páramo Impacta.